Le damos la bienvenida, mi nombre es Dominique Sartú y hoy seré la moderadora del encuentro. Espérenme un segundito. Bueno, muy bien. Gracias por participar del webinar El impacto del testing en los negocios, mitos y verdades acerca de la automatización y la transformación digital. El webinar tendrá una duración de 40 minutos aproximadamente y al finalizar daremos lugar a las preguntas. La sección para realizar las preguntas se encuentra debajo de la presentación. Los presentadores de la jornada serán Andy Hernández, experto en gestión de proyectos, pruebas dinámicas, procesos y aseguramiento de calidad de procesos y productos de software. Por otro lado, contaremos con Karina Cheres, gerente comercial de software de Testing Bureau, que cuenta con más de 16 años de experiencia llevando al mercado soluciones de tecnología. Le doy la palabra a Karina en este momento. Gracias, Domi. Buenos días a todos. Nuevamente disculpas, por este inconveniente inicial. Muchas gracias por el interés. Es un placer para mí hacer esta presentación. Espero que sobre el final de la misma toda esta información sea de utilidad. Les cuento que hoy vamos a conversar sobre cómo se ha venido comportando el testing durante los últimos años y cómo ha ido cambiando y cuál es la situación el día de hoy y cómo estamos manejando los proyectos. Vamos también a conversar de por qué es importante automatizar las pruebas. Vamos también a conversar acerca de los equipos de testing. Andy les va a hablar sobre los mitos y verdades del testing. Y sobre el final, particularmente voy a hablar un poquito del retorno de inversión para aquellas empresas que deciden automatizar sus pruebas. Entonces, vamos a comenzar y les voy a contar un poquito. A ver, dada la actual era de transformación digital que están viviendo las empresas, cada vez más el testing está tomando un papel más protagónico, permitiendo hacer más eficientes los procesos de los equipos de trabajo, así como también validando la efectividad del uso de soluciones informáticas que adquieren las compañías. Esto es absolutamente notorio al día de hoy y luego lo vamos a ver por qué. El ejemplo más claro está a la vista de todos, es la situación epidemiológica actual por la que se está atravesando todo el mundo y que hace y obliga a la virtualización de los servicios. Y acá es donde la automatización también empieza a adquirir también como un rol más protagónico y se vuelve más imprescindible. Vamos a ver por qué. ¿Por qué sucede esto? Bueno, justamente, toda esta situación que atravesamos y que necesariamente obliga a las compañías a modificar su forma de trabajo y también a atender de una forma diferente a los clientes, lleva a que las empresas deban ser aún más profesionales. En este contexto también tenemos un cliente que se vuelve un poco más exigente, porque lógicamente no puede tangibilizar ya un servicio, ya su atención, el ir a un mostrador o el ir físicamente a un comercio y ser atendido por una persona, ya eso no lo va a tener, por tanto, se vuelve como un poco más exquisito en esa línea. Por suerte hoy la audiencia, por lo que veo de esta webinar, es muy heterogénea. Voy a tratar de poner algunos ejemplos que abarquen distintas industrias como para poder darles un poquito más de claridad en este tema. Para lo que tiene que ver el sector salud, por ejemplo, los prestadores de salud hoy por hoy han sacado un montón de aplicaciones para poder estar a la altura de las circunstancias y virtualizar todo lo posible, haciendo que los pacientes en realidad no tengan que concurrir a las instituciones de salud. Ese es el fin. Sector financiero, transacciones, trámites en línea, las nuevas apps que han salido, los portales web. Bueno, el sector e-commerce, ni que hablar, uno de los rubros que más ha tenido que salir a vender en línea, desde el pequeño comerciante que ha tenido que salir a hacer su portal para poder seguir vendiendo. Entonces, bueno, todos estos ejemplos de distintas industrias, cada uno diferente, cada uno con sus particularidades, pero tienen algo en común. Todos ellos tienen algo en común, y es que al final del proceso
el cliente termine con un trámite en línea contento y logrando el cometido de una buena experiencia. Entonces, si las aplicaciones no están testeadas, el riesgo que se asume es realmente altísimo. Todo el tiempo nos estamos encontrando con situaciones de, no sé, aplicaciones con errores, que hacen que el usuario final no tenga una buena experiencia, que hacen que realmente el usuario pierda mucho el tiempo, aplicaciones lentas, poco seguras, poco intuitivas. Entonces, las empresas invierten un montón de dinero tratando de estar, como decía anteriormente, a la altura de las circunstancias y, en definitiva, a veces por este tipo de cosas termina siendo un fracaso. Y eso es lo que queremos evitar con el testing. Como les decía, nosotros hace muchos años estamos trabajando, estamos en contacto con empresas, trabajando, acompañando, asesorando a nuestros clientes de distintas industrias para usar tecnologías que conduzcan a la disminución de los tiempos y los esfuerzos en las actividades de prueba. Específicamente con la automatización, creemos que se puede lograr de una forma muy rápida y eficaz entregarle a los clientes soluciones probadas, ¿tá? Que permitan, en definitiva, al negocio implementar una mejora continua y, por sobre todas las cosas, darle seguridad. No podemos dejar de lado otro tema que es sumamente importante y que no somos ajenos a ellos, y es hacia dónde va el mundo y hacia dónde van las empresas, y es que los proyectos de testing hoy por hoy van de la mano con la adopción de procedimientos de DevOps. Uno de los pilares fundamentales que influyen en la transformación digital de los negocios son las actividades automatizadas. Y el enfoque actual, como les decía, es disminuir la labor manual, migrar los procedimientos automatizados y que en definitiva repercutan en disminuir los tiempos y los esfuerzos. Entonces, no podemos ser ajenos a esto, lo tenemos muy claro, y acompañamos a las empresas en ese cambio, en ese camino a este cambio. Ahora, en lo que tiene que ver con esta introducción, esta parte, le voy a dar la palabra en realidad a Dominique para que Andy les cuente un poquito acerca de los mitos y verdades, y más sobre el final. Vuelvo con ustedes para contarle un poquito acerca del retorno de la inversión para las empresas que deciden automatizar. Muchas gracias, Karina. A continuación, Andy Hernández presentará los principales mitos y verdades acerca de la automatización de pruebas y su impacto en los proyectos y la operación de procesos de desarrollo. A partir de este momento, queda habilitado el chat para que puedan participar de la actividad. Bien, muy buenos días a todos. Reiteramos su presencia y el grato placer de poder contar con cada uno de ustedes acá en esta charla. Y bueno, como bien sí se comentaba, inicialmente quedaría habilitado entonces el panel de chat, dado a que a lo largo de la presentación, bueno, pues estaremos mostrando y haciendo un poco dinámica la misma y tratando de hacerla más amena, un grupo de características y de buenas prácticas relacionadas sobre la automatización de pruebas de software, y para lo cual le daremos la posibilidad a cada uno de ustedes de que identifiquen si esta característica o práctica que se estaría mostrando constituye representar ser o un mito o una verdad. Entonces, en ese sentido, comentarles de que los referentes fundamentales que se tomaron en consideración para tomar en cuenta estos mitos y estas verdades, bueno, pues tiene que ver específicamente con disímiles estándares internacionales de ingeniería y calidad de software propiamente, y donde estaremos manifestando algunas características y enunciando algunas de ellas para cada una de las... Bueno, ahí disculpen los problemas técnicos. Entiendo que hay gente que en este momento no está escuchando. Hola. Ahora ahí volvió Andy. Sí, Andy, te damos la Hola. palabra para que continúes. Bien, bueno, pues como les comentaba, en esta instancia estaremos compartiendo
estaremos compartiendo, digamos, la dinámica de poder considerar cada uno de si es un mito o una verdad de acuerdo a la característica que se presente. Y bueno, pues haremos que en gran medida ustedes comenten si corresponde a ser una de estas características. O sea, acá le mostramos la primera con la cual estaríamos compartiendo con ustedes, la cual se denomina el testing manual va camino a desaparecer. Veamos a ver qué piensan ustedes, qué creen, a ver si esta característica bien puede ser un mito o una verdad. Veamos a ver qué dicen, qué comentan por el chat. Hola, ¿me escuchan? Bien, perfecto. Acá comentan, Cristian, que es un mito, Mónica, que es un mito. Dice Rodrigo que no desaparecerá, muy bien. Lisette, que es un mito. Sonia comenta que las dos cosas van de la mano, bien. Bueno, pues efectivamente esta característica muchos han coincidido en que realmente representa ser un mito, pues efectivamente, o sea, si bien el testing automatizado, digamos que ofrece disímiles ventajas sobre el testing manual, digamos que muchos proyectos, ambas modalidades van de la mano y tienen algunos criterios específicos para poder decidir cuándo aplicar una modalidad u otra, siempre evidentemente considerando, digamos, la criticidad funcional de los requerimientos que hay que tomar en consideración y de las expectativas y de las necesidades reales de los clientes. En general, es una verdad, o sea, es una realidad de que los casos automatizados, digamos que se implementan para pruebas complejas o de funcionalidad crítica, donde la misma requiere ser probada antes de cada liberación y tomar en consideración cada una de las buenas prácticas con las cuales se enlaza y establece una trazabilidad bidireccional desde la concepción del proyecto hasta su finalización como tal, garantizando de esta manera el retorno de la inversión con relación a la construcción de la automatización. Bueno, veamos a ver entonces la siguiente característica, a ver, a la siguiente práctica, a ver qué creen ustedes que pueda constituirse, o sea, si es un mito o una verdad. La siguiente práctica, pues, es grabar y reproducir. Es una práctica poco eficiente para proyectos de larga vida. Veamos a ver qué creen, qué cree la audiencia que pueda constituirse esta práctica. Veamos a ver qué comentan. Grabar y reproducir es una práctica poco eficiente para proyectos de larga vida. ¿Qué creen? Acá comentan que es una verdad. Comentan que es una verdad. Camila comenta que es una verdad. Erika, que es una verdad. Lisette también. Bueno, pues efectivamente, la característica que se presentaba, la práctica que anteriormente se mostraba, constituye ser una verdad. Normalmente, digamos que esta práctica genera automatizaciones poco mantenibles y la dinámica en la cual puede verse expuesta a los cambios continuos sobre el aplicativo al cual están diseñando estas automatizaciones pueden en gran medida afectar la construcción del producto y testear esta función que evidentemente está expuesta a estos cambios dinámicos en cuanto a la asequibilidad de cada uno de los objetos que se construye. Entonces, evidentemente estas automatizaciones finalmente pueden llegar a ser descartadas en el poco tiempo al poder o al estar usando estas funciones de grabar y reproducir propiamente. Entonces, digamos que para un proyecto con una vida media de aproximadamente más o menos 6 meses, es mejor invertir, digamos, en la documentación previa de los casos para la creación de las automatizaciones. Sin embargo, digamos que existe la falsa creencia de ser como una modalidad práctica para automatizar. Pero bueno, en este sentido, nuestra recomendación sería que debe utilizarse, digamos que únicamente para proyectos donde ha de manifestarse o necesitarse realizar una prueba de concepto propiamente con una herramienta y bueno, para proyectos de corta vida donde estén aproximadamente entre 1 y 3 meses. Entonces, y además, donde los activos de prueba sean vitales y tengan un valor o no tengan un valor para entregarse al cliente y bueno, entonces no tenga sentido mantenerlos en la organización. Bueno, entonces veamos a ver qué piensan acerca de la siguiente característica, de la siguiente práctica, a ver si creen que pueda ser un mito o una verdad, la cual se denomina la automatización es solamente para proyectos maduros con pocos cambios. Veamos a ver qué creen, que la audiencia dice Lina que es un mito, Sofía que es un mito.
Bien, Sandra, que es un mito. Bueno, pues evidentemente todos coinciden con la respuesta y pues muy bien, pues esta característica representa ser un mito. O sea, digamos que es cierto que la automatización genera retorno de la inversión cuando la misma se llega a ser ejecutada repetidas veces a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y bueno, donde anteriormente cada cambio de la aplicación, digamos que requería obligatoriamente el mantenimiento de la automatización. Pero ahora, o sea, es una realidad de que existen tecnologías que incorporan ya un grupo de técnicas de inteligencia artificial para el reconocimiento, digamos, de distintos componentes o distintos objetos sobre el aplicativo y contribuyan a la efectividad de la automatización. O sea, en la actual era digital se impone el uso de muchas herramientas que conduzcan a los procedimientos de automatización y existen herramientas potentes, muy potentes que contribuyen a estas automatizaciones. Entonces, en este sentido, muchas de estas herramientas requieren en gran medida, digamos, que se posea un vasto conocimiento en relación a distintos lenguajes y técnicas de programación para poder diseñar propiamente y poner a ejecutar cada una de estas automatizaciones. Sin embargo, existe también una herramienta, digamos que amigable, intuitiva y fácil de usar en el sentido de cada una de las funciones, las operaciones que brinda para diseñar automatizaciones, la cual se denomina Stella, que bueno, pues es una herramienta, digamos, que es multiplataforma y que es utilizada para la gestión de pruebas automatizadas y tiene un enlace con los conceptos estándares desde la concepción de un proyecto de prueba, hasta la determinación de la suite, los componentes que van a ser probados para esa suite y la particularidad de cada uno de los casos que respondan a los requerimientos funcionales a ser probados. Y bueno, pues entonces comentarles que pues esta herramienta en particular ya incorpora ambas tecnologías que anteriormente comentaba relacionadas con la inteligencia artificial. Y bueno, pues permite, digamos, generar automatizaciones de forma dinámica desde el inicio, o sea, para poder generar un gran retorno de la inversión y estas automatizaciones se mantengan activas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, veamos a ver, sin más, la siguiente característica, a ver qué cree la audiencia que pueda constituir ser esta característica. O sea, la característica se denomina: existen plataformas que no requieren programación ni código, con las que perfiles funcionales pueden perfectamente automatizar. O sea, ¿qué creen ustedes que puede hacer esta característica? ¿Es un mito o es una verdad? Veamos a ver qué comentan, qué cree la audiencia. Dice Sonia que es un mito, Rodrigo también que es un mito. Bueno, veamos a ver. Sandra dice que es un mito. Erika comenta que es una verdad. Veamos, Lisette también, Hugo también. Bueno, pues efectivamente, Lisette, Hugo y Erika pues constituyen representar ser una verdad. O sea, esta característica es una realidad. Pues las herramientas, digamos, cero código, propiamente como Stella, pueden ser utilizadas por personas que no tengan conocimientos técnicos relacionados con la programación, lo cual va a permitir o va a ofrecer como ventaja, digamos, que ahorrar en costos, en el uso de los recursos humanos, incrementando, digamos, el retorno de la automatización. Pero hay un paradigma que en ocasiones, digamos, que cuesta desmitificar, donde se cree que la automatización solo puede hacerse por programadores o por personal muy especializado, y en gran medida el uso de herramientas que tengan que disponerse de lenguajes de programación y de técnicas de sentencias de código de programación, pues puede entorpecer, digamos, la construcción de la automatización y generaría un poco más de tiempo, digamos, el poder comprender y hacer el uso de esta herramienta. Entonces, esta creencia en relación de que se cree que puede ser la automatización desarrollada solamente por personal especializado con conocimientos en programación limita, digamos, la posibilidad de considerar la potencia que realmente posee la automatización como un modelo de testing viable, digamos, para muchas industrias, para distintos negocios, sin importar su tamaño. ¿Ok? Bien, entonces veamos a ver qué creen acerca de la siguiente práctica.
la cual se titula que encarar un proyecto de automatización, o sea, es más costoso y engorroso que hacer pruebas manuales. A ver qué cree la audiencia que puede hacer esta característica. ¿Será un mito? ¿Será una verdad? Veamos. Sonia dice que es un mito. Rodrigo también. Jenny que es un mito. José comenta que es un mito. Mónica está totalmente segura de que es un mito. Pues bien, efectivamente, o sea, esta característica representa ser un mito. Entonces, digamos que el tiempo que se dedica a la construcción de la automatización con una herramienta amigable, con una herramienta intuitiva como Stella, herramienta que anteriormente comentábamos y que ha propiciado el fácil entendimiento y diseño y automatización de cada uno de los casos basados en los requerimientos del usuario, o sea, en los requerimientos del cliente y propiamente del producto a distintos niveles. Pues es ampliamente, digamos, compensado con el ahorro del tiempo de la ejecución de la automatización en relación con la prueba manual. Pero además también es una realidad de que a pesar del uso o de la utilización de herramientas con estas oportunidades, el procedimiento o los pasos que han de seguirse para la gestión propiamente del testing es común, o sea, son comunes tanto para el testing manual como para el testing automatizado. O sea, existen un grupo de pasos, de procedimientos que deben tomarse en consideración para ejecutar ambos enfoques en un proyecto de prueba. O sea, estamos hablando de que estos pasos partiría inicialmente donde hay que tomar en consideración el análisis de los requerimientos del cliente y del producto a distintos niveles y además el análisis de las historias de usuarios, cómo se encapsulan estos requerimientos del cliente. Entonces, a partir de ese análisis funcional que se efectúa sobre estas características y estas necesidades, pues entonces se comprende o se complementa la generación de los casos de prueba que van a poder verificar y que van a poder validar el funcionamiento de cada una de las operativas que compone el aplicativo de nuestro negocio. Entonces, en ese sentido, es crucial además tomar en consideración la priorización de estos casos de prueba. Entonces, la priorización de estos casos de prueba nos va a permitir medir en gran oportunidad los criterios para poder definir la criticidad funcional de cada uno de los casos, para poder verificarlos y validarlos en el contexto en el cual vamos a estar expuestos. Entonces, en ese sentido, es importante que en este paso nosotros consideremos un grupo de factores que van a condicionar la determinación de esa priorización y bien van a ser los riesgos, o sea, el nivel de probabilidad que pueda ocasionar determinados riesgos y que actúa sobre un evento o que actúa como un evento negativo o adverso sobre algunos de los objetivos básicos del proyecto, dígase alcance, calidad o el nivel de los cambios al cual pueden estar expuestas cada una de estas características que van a afectar puntualmente los casos de prueba. Y bueno, algunos criterios de gurús o estándares clásicos de la literatura de ingeniería y calidad de software como Widger, Pressman, que toman en consideración la importancia y la urgencia que debe medirse sobre cada una de estas características para poder entonces determinar si es conveniente automatizar dicha característica. Entonces, en ese sentido, al evaluar cada una de estas características sobre este paso, vamos a poder decidir si vamos a automatizar o no esas características. Y si decidimos, evidentemente, automatizar estas características, pues vamos a crear, digamos, los procedimientos de automatización y estos procedimientos de automatización van a conducir posteriormente a la ejecución de las pruebas y luego de la ejecución de las pruebas, que es un paso común, digamos, tanto para el testing manual como para el testing automatizado, pues entonces concurriríamos a el análisis y la comunicación de los resultados, donde evidentemente con el uso de herramientas potentes que evalúen e interpreten cada una de las informaciones asociadas a las automatizaciones, pues nos va a permitir a nosotros tener una mayor información, un mayor conocimiento procesado y podremos tener de forma dinámica cada uno de los datos que podemos utilizar como referencia para tomar una decisión oportuna en nuestro proyecto de prueba. O sea, comentarles de que estos pasos, como parte del resultado y entrega de la webinar, de la charla que estamos hoy teniendo acá, podrá ser entregada a cada uno de ustedes y el detalle de cada uno de estos pasos que estábamos comentando, bueno, pues también ustedes podrán acceder.
a estos pasos y consultar cada uno de los detalles que anteriormente con mayor profundidad podrán apreciar. Entonces, es importante que en gran medida conozcamos de que estas características y estas prácticas rápida y efectiva de las pruebas para nuestros negocios es indiscutiblemente en relación con las pruebas automatizadas con herramientas sencillas, intuitivas y amigables y que no requiera conocimientos especializados en lenguajes de programación. Es importante que se tome en consideración y poder analizar por qué es conveniente entonces automatizar las pruebas de software. Entonces, a partir de esto, pues vamos a estar comentando sobre algunos de los factores que condicionan esta interrogante y que en gran medida hemos estado desde nuestro contexto como empresa en la industria, pues hemos estado aplicando y hemos evaluado como factores de éxito, como factores críticos de éxito para nuestros proyectos de software oportunamente. Bueno, pues tenemos entonces la primera característica relacionada, digamos, con la capacidad de la ejecución de las pruebas, donde digamos que la misma es posible realizar un gran número de pruebas en un breve periodo de tiempo, donde las mismas van a poder ser ejecutadas durante las 24 horas aproximadas, o sea, sobre los 7 días de la semana, incluso cuando el equipo de pruebas no esté propiamente en la oficina. O sea, veamos entonces otra característica que está relacionada con la integración continua y DevOps, donde evidentemente es una tendencia actual el uso de estos procedimientos de DevOps, donde procedimientos de desarrollo y procedimientos de operativa, ambas van de la mano. O sea, es una tendencia para lograr la agilidad de nuestros procesos y además estar alineados con las características y expectativas del cliente. Así que es vital que digamos, la solución que utilicemos para el diseño de nuestras automatizaciones y para decidir si es conveniente automatizar esté alineada hoy con esta tendencia para la construcción de software y para la aplicación de actividades de testing. Bueno, pues tenemos entonces otra característica que indiscutiblemente decidir aplicar actividades de automatización de pruebas, pues va a ahorrar en relación con el tiempo y los recursos. O sea, las pruebas automatizadas, digamos que multiplican la capacidad de los equipos de testing y propiamente las unidades de calidad de cada una de las organizaciones, de cada uno de los proyectos que conforman los grandes equipos de calidad. Bueno, veamos entonces que también tenemos como otra de los factores para decidir utilizar este enfoque de pruebas, a las pruebas automatizadas, la repetición de las pruebas. Indiscutiblemente, para pruebas de regresión es necesario contar con una herramienta, digamos, intuitiva y de fácil aprendizaje para poder diseñar estas pruebas y para poder poner en verificación cada uno de los procedimientos de nuestro aplicativo, cada una de las funciones de nuestro aplicativo, aun cuando el sistema esté expuesto a los procesos clásicos y estándares relacionados con el mantenimiento y con la evolución propiamente del producto. O sea, también tenemos otra característica, otro factor donde es necesario para el diseño de las automatizaciones contar con una herramienta única para todas las plataformas. O sea, es importante que, o sea, conocemos todas las necesidades y expectativas y todas las plataformas en las que hoy los aplicativos tienen un papel fundamental y cómo se van volcando con el Internet de las cosas como nueva tendencia en la industria de la tecnología. Y bueno, pues una única herramienta como Stella puede ser utilizada para el diseño de estas automatizaciones en todas estas plataformas, digamos, en plataformas como mobile, o sea, entornos de ejecución también como aplicaciones basadas en la web, como aplicaciones desktop e incluso para sistemas legados o sistemas heredados donde cuenten con una tecnología obsoleta y que sean indiscutiblemente mantenibles por la criticidad que presuponen tener en el negocio. Y por tanto, también es importante considerar el uso de estas herramientas en este tipo de plataformas. O sea, también tenemos otra característica donde indiscutiblemente vamos a poder contar con una mayor precisión, digamos, para la interpretación y el análisis de los resultados. O sea, vamos a poder contar
de forma dinámica con una evaluación de estos resultados, dado que vamos a poder ver cuáles fueron digamos, las funcionalidades que pudieron pasar, las que no pudieron pasar y cómo vamos a tratar las funcionalidades que no han podido pasar. Y bueno, muchas de estas características dinámicas también van a poder contribuir a la toma de decisiones para la alta gerencia propiamente del proyecto y además de la organización. Y bueno, pues indiscutiblemente con las pruebas automatizadas vamos a conducir a una mayor precisión en relación al cubrimiento del código, en relación al cubrimiento de los requerimientos, de las características funcionales a distintos niveles, bien puede ser a nivel de cliente, a nivel de producto o a nivel de componente de producto. O sea, indiscutiblemente, la automatización, digamos que es buena, pero no soluciona, digamos, que un diseño de pruebas deficiente. O sea, hay que tomar en consideración que como paso común, bien sea ya para el testing manual o para el testing automatizado, hay que tener en cuenta que el diseño es la etapa preliminar donde debe quedar bien refinado, donde debe quedar bien planteado para poder tomarlo como referencia tanto en el testing manual como en el testing automatizado. Pero además brinda, digamos, ahorro en cuanto a al diseño y a la ejecución y al tiempo y a los esfuerzos dedicados para la corrida o ejecución de cada una de estas automatizaciones. Muy bien, muchas gracias, Andy. Les recuerdo a todos que la sección para realizar preguntas se encuentra debajo de las diapositivas. Bien, a continuación, Karina Cheres presentará el impacto del testing en los resultados del negocio, así como ejemplos que ilustran la rentabilidad del proyecto de los proyectos que deciden automatizar sus pruebas y cómo esta modalidad impacta en el ahorro de tiempo. Karina, te doy la palabra. Gracias, Domi. Bueno, bien, como les decía al inicio, yo les voy a hablar sobre cuál es el retorno de la inversión de una empresa que decide automatizar sus pruebas. Les comento que Software Testing Bureau llega a realizar este tipo de análisis, bueno, en base a su experiencia, entendiendo a los equipos de testing a lo largo de estos años. En primer lugar, nos dábamos cuenta que siempre cuando se analizaba el presupuesto de un proyecto, surgía la pregunta de si vale la pena o no invertir en testing, y más aún todavía si era conveniente o no usar una herramienta de automatización si tengo un equipo o personas que realizan las pruebas de forma manual. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el gasto de pruebas mal gestionadas realmente puede ser enorme. Eso es muy importante, tanto como si le sumamos la escasez del personal calificado en las áreas de tecnología, que hoy por hoy son una constante en el mundo. Entonces, lo que pretendo contarles también es que, a ver, las herramientas de automatización no sustituyen a los equipos de testing. Bien, esto es algo que lo voy a ir resaltando y les voy contando el porqué. Las herramientas lo que hacen es potenciar a los equipos. Lo que va a permitir es que los equipos enfoquen sus tareas y actividades quizás más a lo que es la innovación, al desarrollo del negocio en sí. Esto lo vamos a analizar un poco más en detalle, pero me interesa que quede claro porque no es que, bueno, con una herramienta voy a sustituir un equipo. No van por caminos diferentes, van de la mano. Así que, bueno, aclarado esto y ya metiéndonos en el tema, una forma de medir el retorno de inversión de una plataforma de testing automatizado está en comparar los costos con la gestión de los equipos. Y antes de entrar en el ROI, lo que les quiero comentar es que nosotros para este ejercicio, para este análisis, tomamos en cuenta algunas variables. En primer lugar, nosotros la herramienta que utilizamos para hacer este ejercicio es Stella, que es la herramienta con la que nosotros trabajamos porque entendemos que tiene algunas virtudes respecto a otras herramientas de automatización que existen. En segundo lugar, teniendo en cuenta que las remuneraciones y los costos de vida cambian según el país y también acorde al tamaño de cada empresa, para este ejemplo nosotros tomamos los salarios promedio para el mercado latinoamericano.
Por otro lado, involucramos también nuestra experiencia en proyectos de distintas industrias y también involucramos el feedback de nuestros clientes porque, bueno, es algo que también es muy rico y no quisimos dejarlo por fuera. Entonces, bien, vamos a la pregunta. ¿Cuál es el retorno de la inversión de una empresa que decide automatizar sus pruebas, en este caso con Stella? En este primer ejemplo, vamos a ver una empresa que realiza pruebas manuales y cuenta con un tester senior y 2 tester junior. La dedicación, que es la columna que ustedes ven en el medio, hace referencia al porcentaje destinado diariamente en realizar las pruebas manuales que podrían automatizarse. Para este ejemplo, tomamos una dedicación estimada de un 65% para lo que es el tester senior y de un 80% para lo que es el tester junior. Tengan en cuenta que el porcentaje del senior es un poquito menor porque, lógicamente, el senior a veces destina gran parte de su tiempo en la elaboración de informes, análisis de información y demás. Entonces, bien. Ahí todos están viendo, sí. En esta gráfica lo que se muestra es el comparativo de inversión de una herramienta de automatización con sus respectivos costos. Esto también lo quiero aclarar. Cuando hablamos de esta herramienta, acá está incluido todo lo que es la herramienta, la infraestructura, lo que es el proyecto, la capacitación, está todo embebido. Versus la inversión del equipo de testing que realiza testing manual con la dedicación en porcentajes que les mencioné anteriormente. Lo importante aquí es mostrarles que el valor que vemos allí en la columna naranja del equipo de testing manual representa el costo de las horas que se ahorrarían realizando pruebas automatizadas en lugar de manuales. Ese ahorro más o menos está estimado en un 65%. Como ustedes pueden ver también en la gráfica, el primer año quizás el salto no es tan alto como los años siguientes, pero bueno, esto tiene una explicación que es bastante obvia y es que el primer año se requieren mayor horas y dedicación del personal en la implementación, en la creación de los casos, en el diseño y demás. Bien, por supuesto que en lo que tiene que ver con el año 2 y 3, la inversión, esos números es la inversión acumulada. En esta gráfica se ilustra la rentabilidad anual y acumulada a 3 años, al comparar la inversión de una herramienta de automatización, como les mencioné, en este caso, recuerden que es Stella, versus los costos a pagar para la realización de las pruebas manuales. Como ven allí, al tercer año, segundo y tercer año, es realmente notorio el ahorro. Bien, a ver, más allá de los cambios, una herramienta de testing automatizado permitirá a las empresas ya no solo liberar al personal de esas tareas, sino también agilizar los procesos. Eso no está en duda. Vuelvo otra vez a mencionarles que la automatización empodera a los equipos de testing, ya que las horas mensuales que cualquiera de estos profesionales dedicaría para tareas de testing, al utilizar la herramienta de automatización, quedarán disponibles para una labor quizás un poco más proactiva, más eficiente, con un enfoque más analítico en el negocio en sí mismo, atendiendo un poco más también las necesidades del cliente final. Otra cosa que no quiero pasar por alto es el tema de la evidencia que generan las herramientas de automatización. Esto es algo fundamental porque realmente dan resultados muy buenos y ni que hablar si todavía tenemos personas atrás que están potenciando esa información, esos resultados. Entonces, esta es otra de las características que quería resaltar porque, bueno, el perfil, lo que queremos en realidad es sacar un poco al tester de su rol solamente de testear y ponerlo en un lugar, ¿por qué no?, un poco más profesional, donde ya tendrá en sus manos una evidencia clara y accionable que le permitirá, por supuesto, una ágil corrección de fallas y, por supuesto, de mejoras. Entonces, a ver, ahora, como dado este ejemplo, pasamos a lo que sería la conclusión final de esta presentación y luego le vamos a dar el espacio a las preguntas y nos podemos explayar un poquito más dando las respuestas.
A ver, hay algo que es importante y es que las empresas hoy todas trabajan para ser exitosas. Entonces, creemos firmemente que el testing es parte importante que debe formar parte de los procedimientos que llevan a lograr ese objetivo a las compañías. Nosotros, a ver, potenciando a los profesionales del testing, dándole más herramientas para profesionalizar ese trabajo, mejorar los tiempos de entrega, dando más seguridad a las empresas, todo eso, no tengan duda que impacta significativamente en el negocio. Durante mucho tiempo nosotros trabajamos educando a las empresas en por qué testear, por qué hay que testear, o sea, era como todo un poco más inmaduro el tema del testing, cómo se pensaba, en si me convenía o no, sacaba una aplicación y me convenía o no testearla, o sea, como que estaba todo mucho más en el aire. Hoy, por suerte, y de la mano de todo lo que hemos ido mencionando con Andy, entendemos que esto ha ido cambiando. Hay más conciencia en las empresas. Probablemente sea también por cómo ha ido cambiando el mundo y cómo se ha ido digitalizando todo, como decíamos hoy al principio. Esperemos que siga mejorando aún más, falta mucho. Algunas industrias están un poquito más avanzadas que otras. Una de las industrias que va un poco más lento en este tema, aunque no lo puedan creer, son las empresas de tecnología, en casa de herrero, cuchillo de palo, pero bueno, vamos mejorando, creo, con el tiempo. Bien, yo los invito en realidad a que ustedes mismos hagan el ejercicio del ROI, del retorno de inversión, háganlo con la herramienta que quieran, con la herramienta que entiendan que es mejor. Nosotros, como les decía, utilizamos Stella porque consideramos que es mejor y que tiene virtudes respecto a otras, pero digo, cada uno puede utilizar la herramienta que quiera, que tenga o que haya evaluado y considere que es apta para su negocio. Entonces, estamos a las órdenes para aquellas empresas que quieran hacer ese ejercicio, que necesiten una mano en ello, también quedo a disposición para poder trabajar conjuntamente si lo desean. Antes de dar lugar a las preguntas, sí quiero invitarlos a que estén atentos, les va a llegar una invitación en breve para la próxima webinar, que vamos sí a hablar un poquito más acerca de Stella, que es la herramienta con la que trabajamos, y bueno, cómo se crean los casos en Stella, cómo se corren los casos en Stella. La idea es mostrar un ejemplo, así que bueno, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Karina. A continuación responderemos algunas de las preguntas que realicen. Si quedan preguntas sin responder, se las va a enviar la respuesta a través de correo electrónico al finalizar el webinar. Muy bien, empezamos con la primera pregunta, que es para Andy, de parte de César David González Salas. La pregunta es, para una persona que está empezando en este tema de la automatización, ¿cómo saber con cuáles herramientas empezar? Andy, te doy la palabra. Bueno, vamos a la siguiente y luego respondemos esta es para Karina, de parte de Fernando Navia. En cuanto a Stella, ¿qué características técnicas requiere para su implementación? ¿Es gratuita o qué tipo de licencia tiene? Bien, no, la herramienta no es gratuita, todo lo que tenga que ver con el tema de costos, con mucho gusto, si nos puede dejar a disposición el correo como para poder mandar esa información, con mucho gusto lo hacemos. Hay varias variables que entran en juego, tenemos que ver la situación particular de la empresa donde trabaja la persona que está haciendo la pregunta y demás, pero no es una herramienta gratuita. Respecto a las características, bueno, en realidad una de las características más importantes que tiene Stella y por la cual a nosotros nos resulta muy grato trabajar con ella y un poco el feedback que nos han dado los clientes que hoy la utilizan, es que es muy intuitiva, realmente tiene su uso es muy sencillo, muy fácil,
y es una herramienta que no requiere de conocimientos de programación para ser utilizada. Cualquier persona podría realmente automatizar con esta herramienta. Perfecto, muchas gracias. Muy considerable. Andy, no sé si recuperaste la conexión. Está. En caso que no, le paso la palabra a Guillermo Talento, que se encuentra también presente, y le voy a hacer una pregunta, la de César David González Salas, que es, para una persona que está empezando en este tema de la automatización, ¿cómo saber por cuáles herramientas empezar? Bueno, herramientas de automatización hay muchas. En general, la recomendación es ver cuál se adapta a la tecnología que ustedes tienen que automatizar. Normalmente ese suele ser uno de los principales problemas, es que la herramienta pueda efectivamente automatizar la aplicación que ustedes necesitan automatizar. Eso desde las empresas como nosotros es algo por lo cual estamos bregando con todos los departamentos de tecnología, es que dentro de su mapa de decisión, cuando definen con qué tecnología desarrollar una aplicación, también tengan en cuenta que la tecnología admita la automatización, que esté incorporada dentro del roadmap de esa herramienta. Sobre todo pasa con muchas tecnologías que se enfocan de repente en lo que es mejorar la experiencia de usuario o la facilidad de programación, pero no tienen en cuenta la necesidad de que el testing sea automatizado. Entonces, la respuesta, vuelvo al mismo punto, es tratar de enfocarse en las herramientas que cubran los aspectos técnicos de la plataforma que ustedes tienen que automatizar. Y segundo, el presupuesto. Podemos o no podemos afrontar el costo que tiene la herramienta. Y cuando digo presupuesto, no solamente me refiero a si tiene un costo de licencia o no, sino también si la herramienta requiere de personal especializado para realizar las automatizaciones. Como la mayoría de las que se encuentran en el mercado son herramientas de que requieren que la persona que automatice sea un programador, con lo cual capaz que la herramienta es gratis, pero el costo de la implementación es más caro porque tenemos que poner un recurso especializado. O pueden tener variantes como es nuestra herramienta Stella, pero también hay otras por el estilo que permiten implementar automatizaciones a personas que no tienen conocimientos de programación. Entonces, tienen que evaluar todos esos aspectos, pero yo diría que el principal escollo es validar que efectivamente la tecnología que van a utilizar para automatizar permita cubrir las aplicaciones que ustedes quieren automatizar. Después de ahí, de que tengan esa selección, decantan por los otros factores. ¿Qué facilidad tiene de uso y qué presupuesto requiere la implementación de la herramienta? Perdón, quiero agregar una cosita pequeña nomás, que fue improvisado esto en este momento, porque justo se me viene a la cabeza también algunas cosas que nos han comentado algunos clientes que han pasado por el proceso de evaluación de Stella y otras herramientas, que también el tema del soporte es un tema que no es menor. Hay muchas de estas herramientas open source y demás que a veces el soporte es bastante, se demoran, es bastante impersonal, o sea, realmente eso también es un tema que, bueno, que en el caso... Sí, buena acotación. Tener una persona atrás que siempre responda a las consultas y en tiempo y forma es algo que también es importante. Y obviamente ese aspecto cubre todo lo que sea open source o herramientas licenciadas. Así que bueno, cedemos el espacio para la siguiente pregunta. Muchas gracias. Tengo una última pregunta de Rodrigo. Pregunta para Guillermo. Se habló que Stella tiene inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? En general, antes de referirme a Stella y cómo utilizamos nosotros la inteligencia artificial, me gustaría aprovechar el espacio para comentar un poquitito hacia dónde va la inteligencia artificial en el tema del testing. Hemos estado analizando ya desde hace algunos años las tendencias y en general van por dos caminos. Una es en lo que es ayudar en el proceso de determinación de los casos de prueba o incluso en la generación automática de casos de prueba. Y otro, que es el camino que nosotros hemos empezado a implementar en Stella, que ya tenemos implementado y por el cual vamos a seguir evolucionando, es en el tema del reconocimiento de los elementos
de la interfaz gráfica de una aplicación. Generalmente, uno de los costos importantes de mantenimiento que puede tener una automatización se produce cuando hay cambios en la aplicación, sobre todo cuando esas aplicaciones no están pensadas para ser automatizadas, entonces los cambios requieren mantenimiento en esas automatizaciones. Si bien eso en Stella es un proceso muy fácil, igualmente es parte del proceso de mantenimiento que hay que hacer de las automatizaciones. Lo que nosotros estamos utilizando un motor de inteligencia artificial para ayudarnos a reconocer en la pantalla dónde están los elementos que no podemos encontrar como los teníamos definido la vez anterior que ocurrió la automatización. Con eso lo que buscamos es reducir al mínimo posible el mantenimiento que hay que darle a las automatizaciones y entonces que el retorno de inversión que se genera con los scripts sea mucho mayor. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Bien, en nombre de Software Testing Bureau, les agradecemos su participación en el webinar. Si alguna de sus preguntas no fueron resueltas, les responderemos por correo electrónico. Si desean agendar una reunión, pueden hacerlo en contacto@softwaretestingbureau.com. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, donde les informaremos de la próxima webinar que se realizará en unas semanas próximamente. Esta mostrará ejemplos de aplicación de Stella, nuestra herramienta, en distintos tipos de proyectos. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. Saludos.